Muy bien. Otro aspecto importante que nos han encargado hacer es la revisión del contenido del cuaderno de obra. El cuaderno de obra es la bitácora de la ejecución. En él se tiene que plasmar todo lo relevante de la obra, ¿correcto? Entonces, hay algunos lineamientos mínimos que se han establecido en el reglamento que lo pasamos a revisar. Dice que el contratista entrega y abre el cuaderno en la fecha de entrega de terreno. Es decir, el contratista tendrá que llevar el cuaderno de obra. Entonces lo habrá comprado previamente, etcétera, etcétera, y el día de la entrega de terreno llevará el cuaderno. Como ven, debe estar debidamente legalizado. Entonces, previamente, luego de comprarlo, irá puesto donde un notario, donde un juez de paz, y el cuaderno va a ser legalizado. Se presenta al momento de la entrega de terreno, que se hace con los funcionarios o con las personas que la entidad designe, y conjuntamente con el supervisor serán los encargados de hacer las anotaciones, ¿correcto? Como la norma lo dice, ¿sí? El residente y el supervisor o inspector, quien haya sido designado por la entidad, son los únicos autorizados en hacer anotaciones, ¿correcto? Hay algunas excepciones que dice la norma, salvo ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la entidad. ¿Cuáles serían estas excepciones? Recuerden que las obras, el plazo de ejecución son en días calendarios, ¿correcto? Entonces, imagínense una obra pues que dure, no sé, 2 años. El plazo de ejecución son 700 días. 700 días calendarios. Y como vamos a ver más adelante, los responsables de la obra tienen que estar, dice la norma, de manera permanente. Es decir, todos los días. Todos los días. O sea, 7 días a la semana, 365 días al año. Ya, pero que no se pueden retirar. Pero dice de manera permanente. No se pueden retirar. Pero eso colisiona pues con las leyes laborales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas horas semanales se trabaja? A ver, usted como funcionario público, ¿cuántas horas semanales trabaja? De lunes a viernes, no sé, 8 horas, 9 horas, no más. Trabajarán 40 horas, 45 horas, no más de las 48 horas reguladas. Y después de un año tiene derecho a gozar de 30 días de vacaciones, ¿correcto? Entonces, el residente de la obra, el supervisor y el personal clave no tienen ese derecho. Tienen que estar los 700 días de manera continua porque no se pueden retirar. Entonces, sí tiene que haber ausencias excepcionales, como dice la norma, pero deben ser autorizadas por la entidad. Entonces, lo primero que se tiene que hacer por parte del contratista y de la supervisión es solicitar o presentarle a la entidad cuál es el cronograma de salidas que van a tener el personal clave, ya sea el residente de supervisión y el supervisor, de tal forma que su régimen de trabajo se lo digamos anticipadamente a la entidad. ¿Cuál es el régimen de trabajo? Por ejemplo, un funcionario público trabaja de lunes a viernes, 5 días, y sábado y domingo descansa. Entonces, trabaja 5 días y descansa 2. Ese es el régimen laboral que tiene, digamos, la mayoría de funcionarios públicos. ¿Cómo van a trabajar el residente de la obra o el supervisor? No sé, hay muchísimos regímenes, dependerá de lo que hayan acordado la empresa contratista con el empleado, con su empleado que es el residente de la obra. Trabajarán, el más común, digamos, es 21 días por 7, o sea, 21 días corrido y 7 de descanso. O trabajarán, no sé, 15 por 5,
10 por 5, ya depende de la entidad, ¿correcto? Entonces, eso nosotros debemos de presentar a la entidad para que la entidad lo apruebe. Entonces, digamos, desde mi residente ahora va a trabajar estos 21 días, va a descansar estos 7. En estos 7, donde el residente o el supervisor no se encuentren en obra, están o serán cubiertos sus actividades con el ingeniero fulano y tal. ¿Quién? Es que el contratista o el supervisor decida. Podrá ser el ingeniero de estructuras, el ingeniero de administración de contratos, el ingeniero de costos y presupuestos, el de suelos, no sé, el que ellos vean por conveniente. Pero lo importante es que sea aprobado, se comunique a la entidad, se explique a la entidad y la entidad lo autorice. ¿Correcto? No hacer la de Pepe el Vivo, de decir, bueno, no, yo me voy nomás y regreso en 7 días, tranquilo, nadie se da cuenta, total, estamos a 200 kilómetros de la sede de la institución y acá ni cuenta se da. No. Es gestión, es simplemente hacer el documento y lanzarlo, presentarlo y buscar su aprobación. Es lo que se tiene que hacer. Porque recuerden que si el funcionario público va, identifica y certifica que efectivamente no hay la presencia del residente, no hay la presencia del supervisor, es muy probable que terminen penalizándolos por cada día que estos señores no estén ahí, conforme lo dice el reglamento o se haya establecido también en las bases. Otro aspecto que regula el reglamento es relacionado a la composición del cuaderno. El cuaderno de obra dice que es la hoja original donde se hacen las anotaciones y tiene 3 copias. Una copia debe ser remitido a la entidad pública, una copia es para el supervisor, una copia para el contratista. ¿Y para qué se hace tanta copia? Bueno, con la intención de que si algo le ocurriera al cuaderno de obra, se extravíe o pues, se inutilice, de repente cae pues una lluvia y se filtre el agua en la oficina del residente, se inunda la oficina y el cuaderno, si bien es cierto, está ahí remojado, no se llega a leer absolutamente nada, se perdió toda la información y el cuaderno de obra es clave para la ejecución contractual. Recuerden que en base a la anotación del cuaderno de obra después se va a reconocer ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, penalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces la información contenida en el cuaderno de obra es clave, no se puede perder la información. Pero no podemos controlar estos eventos fortuitos, ¿no? De que entre pues una pandilla, se incendie el almacén o caiga una tempestad, una lluvia, etcétera. Le pueden ocurrir por muchas cosas al cuaderno, pero la información no se debe perder. Entonces, en ese sentido, la norma indica que se tiene que guardar en 3 lugares distintos el cuaderno: en la oficina de la entidad, en la oficina del contratista y en la oficina del supervisor. ¿En uno de los sitios puede ocurrir una desgracia? Sí, pero van a quedar 2, ya que el residente y el supervisor estaban en la misma zona. Ok, pero queda el cuaderno o la copia del cuaderno de la entidad. Entonces es muy importante indicar en el proceso de selección, en las bases, con qué frecuencia se tiene que remitir a la entidad las copias del cuaderno de obra. ¿Será en forma mensual? Con el informe mensual, con la valorización. Si nadie dijo nada, de repente esa es la forma. O la entidad podrá decir, no, a mí me lo remiten cada 15 días. Bueno, y si ocurre un evento, pierdes información de 15 días. Entonces otra entidad podrá decir, no, acá me la remites cada semana. Ok, si ocurre el evento, vas a perder información de una semana. Entonces me la remites todos los días. Pero no es eficiente mandar pues una carta adjuntando una hoja o hojas del cuaderno de obra todos los días. Entonces la entidad le podrá decir al supervisor, bueno, usted como responsable retira las hojas, las reparte al residente,
usted se queda, y a la entidad usted me lo remite de manera semanal, quincenal o las veces que se hayan establecido. Pero el retiro, el desglose, lo puede hacer todos los días. Eso tienen que establecerlo en las bases, en el proceso de selección. Recuerden que las normas no regulan todos los aspectos de la ejecución contractual, ¿no? Del día a día de la ejecución de las obras. Hay muchos aspectos que se tienen que regular, si es que lo quieren regular, en las bases. Porque no todas las entidades, no todas las obras tienen el mismo tipo de problemas. Los problemas en mi institución no los tiene otra institución. Entonces yo regulo en mis bases lo que a nosotros nos afecte, de acuerdo a nuestra propia expertise y la ejecución de nuestros proyectos. Luego la norma indica que va a existir una penalidad si el residente de la obra oculta o no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor. Y la penalidad dice que es 5 por 1000 del monto de la valorización por cada día de incumplimiento. Evidentemente, para que los legisladores lo hayan incorporado en el reglamento, quiere decir que ha ocurrido. ¿Correcto? Pero nosotros en la gestión, recuerden que es el curso de gestión, nosotros nos puede haber ocurrido una sola vez. Para la segunda, yo ya lo debo regular de alguna manera. ¿Correcto? De tal forma que me hacen una vez, pero para la siguiente ya tomo medidas y ya no va a haber una segunda vez que me vaya a ocurrir. Si esto ha ocurrido en alguna institución, han debido regularlo. En la siguiente decir, oye, ya, ¿cuál va a ser la multa? 5 por 1000 del monto de la valorización. O sea, si la valorización es 1005 soles, uno contratista puede decir, bueno, no es nada. Contratista Pepe el Vivo puede decir, no, ya, yo le pagaré la multa, pero le saco algún tipo de rédito de no entregar el cuaderno. Porque en el cuaderno se asientan respuestas o va a ser causal ante una demora en una consulta de una ampliación de plazo, etc. Entonces, no, la multa no debe ser tan ligera. Debería ser el 2% del monto de su contrato. Deben ser 10 unidades impositivas tributarias. Entonces el contratista diría, oye, no, es un montón de dinero. No, yo le exijo al contratista. El contratista, el cuaderno lo tienes que tener ahí a la mano, tu oficina sin candado, para que el supervisor simplemente ingrese y haga sus anotaciones. Porque la penalidad, si eso no se cumple, es altísima. Pero como ya lo han puesto en el reglamento y la penalidad es esa, puede ser un monto irrisorio. Entonces se está perdiendo ese tema de gestión cada vez que se regula en el reglamento algún tema de esto, cuando cada institución debería establecer cuál es la penalidad en función, evidentemente, al tipo de contrato, a la envergadura, a la complejidad, etc. La norma luego indica que concluida la ejecución y recibida la obra, la última anotación es realizada por el supervisor, ¿no? Y el original, el cuaderno original, se traslada a la entidad, queda en poder de la entidad. ¿Correcto? Entonces, luego de hacer el acto de recepción y se indica, ok, la obra está adecuadamente construida, cumpliendo las especificaciones, planos, etcétera, se firma el acta de recepción. Normalmente el supervisor hace esa anotación y en algunos casos hace la transcripción del acta de recepción en el cuaderno como última anotación, donde se da por concluido y cerrado el proyecto. Bien, ¿qué se anota en el cuaderno de obra? El reglamento también ha dado algunos lineamientos generales y nos indica que se anotan hechos relevantes.
¿Y qué podemos entender por un hecho relevante? Para mí puede ser hecho relevante indicar el estado del clima. En otra obra, a otro reciente, le puede decir el estado del clima. Para mí es irrelevante, porque acá ni llueve, ni hace frío, estoy en una media de 15 a 25 grados en todo el año. ¿Para qué lo voy a notar? No es relevante. Pero en una zona de sierra, de selva, donde llueve y de repente por ahí genera algún tipo de atraso, complicación, o va a ser el requerimiento de alguna ampliación, oye, sí, no es relevante. ¿Correcto? Entonces, es dependiendo de la obra y de las personas que hacen la anotación. Y no solo para esas condiciones, sino para demostrar algún tipo de presencia, por ejemplo. Yo he visto a lo largo de mi experiencia entidades que son muy ávidas por penalizar al contratista o multarlo de lo que sea, ¿no? Y no están tranquilos si es que no los han penalizado porque el contratista es perdido. Entonces dicen, no, el residente de obra no ha estado y por lo tanto lo penalizo. ¿Y por qué? No, porque no hizo la anotación en el cuaderno. Oye, pero en el cuaderno se hacen anotaciones de hechos relevantes. No quiere decir que tengo que anotar todos los días. No, que usted no ha estado. Y de repente el funcionario tiene la razón. Ese residente hace 10 días que no estaba en la obra. ¿Y cómo la demuestra? Porque tienes que demostrarlo. No en el cuaderno. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, el residente sí puede decir, mira, sabes que la entidad acá viene y va a decir que no he estado. Y yo estoy todos los días. Yo todos los días anoto. ¿Qué cosa? ¿Cuántos trabajadores laboraron en el día? ¿Cuál fue tu consumo de cemento en el día? Oye, ¿pero qué relevante es eso? No sé, pero yo lo anoto. Para mí es relevante. Porque de esa manera no me van a penalizar y no me van a decir que no he estado en la obra. Sí, acá todos los días anoto algo. ¿Correcto? Entonces, se tienen que conocer, digamos, entre las partes. Yo tengo que saber cuál es el temperamento del funcionario. Igual yo, funcionario, tengo que saber cuál es el temperamento del contratista. Porque en este mundo de la industria de la construcción, quieras o no, nos conocemos todos. Pues yo sé cómo son de esa entidad, yo sé cómo son esos contratistas. Entonces, regulo, adecuo mis bases a eso, y estén o no estén, voy a hacer una gestión adecuada de mi cuaderno durante la ejecución contractual. ¿Qué más reglamenta la norma respecto a las anotaciones en el cuaderno de obra? Dice que las solicitudes que se requieran como consecuencia de ocurrencias anotadas en el cuaderno se presentan directamente a la entidad o al inspector, según corresponda, por el contratista, por medio de comunicación externa. Entonces, puede haber requerimientos que se tengan que hacer en forma escrita a la entidad. Y un claro ejemplo, por ejemplo, son las ampliaciones de plazo. La ampliación de plazo, el contratista tiene que hacer la anotación en el cuaderno de obra como requisito de admisibilidad. Si no hace la anotación el contratista, pierde el derecho. Así tengas la razón, vas a perder el derecho porque no anotaste en el cuaderno de obra. ¿Qué cosa? El inicio de causal y fin de causal tienen que estar anotados en el cuaderno de obra. ¿Ya? Eso está anotado. Pero la solicitud, cuando le pides la ampliación de plazo, tienes que hacer un documento, una carta. Juntas todo lo que se tenga que juntar para demostrar la afectación de tu ruta crítica y la presentas al supervisor o a la entidad. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nos indica la norma. Tienes que anotarlo y ya las solicitudes pueden ser hechas en documentos físicos a través de cartas a la entidad o a la supervisión. ¿Correcto? Pero están indicados en el cuaderno. No es correcto hacer la anotación en el cuaderno y ahí se haga la solicitud, ¿no? Anotación 520 del día 31 de julio.
se solicita a la entidad la ampliación de plazo por 30 días. No es el mecanismo, el cuaderno, para solicitarle algo a la entidad. ¿Correcto? Recuerda que el cuaderno tiene acceso el supervisor y el contratista. Luego la norma nos indica que los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos. Este concepto lo vamos a desarrollar más adelante y vamos a ver a qué involucra este tema. Pero acá en la definición del cuaderno ya nos indica que tenemos que anotar. Y dice, en el cuaderno anotar en forma permanente, cuando menos periodicidad semanal. Es decir, todas las semanas se tiene que hacer una anotación respecto a la gestión de riesgos. No indica quién lo tiene que realizar. La norma dice, oye, en el cuaderno tiene que estar semanalmente una anotación respecto a la gestión del riesgo. Ya, ¿quién? ¿El contratista o el supervisor? Entonces, la entidad, porque a ella le interesa que se haga la gestión del riesgo, deberá encargar al supervisor, ya sea en su contrato, en sus bases del concurso público o la consultoría, en la consultoría, que el supervisor esté encargado de hacer esa anotación y está a cargo de la gestión del riesgo. De manera semanal, dice, precisando los efectos y hitos afectados. O sea, no solo es hacer una anotación general, no, tienes que analizar qué cosa es lo que ha sucedido. Oye, el terreno no estaba liberado. Oye, pero ¿te diste cuenta hoy día? O ya desde el expediente técnico se indicó que había una deficiencia en la disponibilidad de los terrenos. Entonces tú vas diciendo, oye, sí, al día de hoy no se libera el terreno. No se libera el terreno, a pesar de que el expediente dice, no, y le haces el seguimiento. O puede ser un riesgo que recién se ha podido identificar. Oye, al momento de hacer las excavaciones nos hemos encontrado que el expediente técnico dice que es material suelto, es arcilla, y al momento de hacer la excavación nos encontramos roca. Ok, lo pongo. O el riesgo, el contratista no va a poder ejecutar las partidas, me voy a demorar, esto va a costar más, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo indico. Y finalmente la norma indica que es cerrado por el supervisor, ¿correcto? Y el cuaderno, como ya lo hemos dicho, tiene que ser entregado a la entidad. Muy bien, a ver. Acá hacemos una consulta. Dice, las anotaciones de los hechos relevantes deben realizarse en la misma fecha que ocurran los hechos relevantes. O sea, yo podré hacer consultas o anotaciones en vías de regularización. Si en la administración pública se aprueban vía resoluciones directorales o cualquiera sea, documentos o actos, y dice, apruébese en vías de regularización tal cosa. Y es un evento pasado. Están regularizando. Existe en la administración pública. Ya, de ahí viene la misma consulta, ¿no? Dice, las anotaciones de hechos relevantes deben realizarse en la misma fecha que ocurran los hechos relevantes. Entonces, el OCE, recuerden que el OCE es el organismo que, de acuerdo a la ley de contrataciones, está facultado para hacer la interpretación de la ley y su reglamento de contrataciones. Cualquier duda o inquietud de cómo se emplea, cómo se usa la ley o el reglamento, el que nos da luces al respecto es el OCE. Cualquier duda o inquietud que yo tenga en la ejecución contractual, le pregunto al OCE. Evidentemente hay que pagar una tasa y el OCE te responde.
Entonces, esta es una de las preguntas que se ha hecho al OCE. Y el OCE ha respondido. 1. Los hechos relevantes ha entrado a la definición de las anotaciones. Se hacen de forma permanente. ¿Correcto? Y cuando dice que la actuación del residente es de manera permanente, indica que se tienen que hacer en el día. Salvo, pues, un evento de fuerza mayor, algo extraordinario que te impida hacer la anotación ese día. ¿Correcto? Y lo tengas que realizar con posterioridad. Pero en la ejecución corriente, ordinaria, diaria, no podrás decir, oye, me olvidé ayer de hacer la anotación de tal cosa. Pues en regularización lo hago ahora. No. Tienes que hacerlo en el día. ¿Correcto? Tiene que hacerse en el día. En cuanto a las consultas, recuerden que entre el contratista y el supervisor se tienen que hacer el ida y vuelta de consultas a través del cuaderno de obra. Evidentemente, si como parte de la consulta y para graficar, para ilustrar o para trasladar la consulta está referido, vamos a pues, a un plano. En el plano tal indica tal cosa, se pregunta, se consulta si se puede hacer de tal forma y adjuntas otro plano. Ya, ¿cómo trasladas ese plano al cuaderno? Complicado. Ya te pones a dibujar en el cuaderno el plano. Hasta no es eficiente. Entonces lo que podrás hacer es, haces la consulta y dices mediante carta número tal, se adjuntó el plano tal y se hace la consulta, si es así, así, lo que fuera. ¿Correcto? Entonces eso tiene más sentido de trasladar al cuaderno algún plano. El reglamento ha establecido ha encajado en dos formas las consultas, ¿no? Aquellas que no requieren la opinión del proyectista, entiéndase la empresa o persona natural que ha elaborado el estudio definitivo, ese es el proyectista, y consultas que requieran opinión del proyectista. Las que no y las que sí, están enmarcadas en eso. Y le asigna distintos tiempos o plazos para responder. Dice, aquellas que no requieren opinión del proyectista deben ser absueltas por el supervisor en 5 días. Entonces, el supervisor tendrá que identificar, estudiar, revisar, de repente hasta coordinar con la entidad y dar respuesta en 5 días. Aquellas que no ameritan la participación del proyectista porque no revisten pues alguna modificación al proyecto respecto a su estructura. Por ejemplo, no sé, pues la pintura, tipo de pintura o color de la pintura. No dicen el expediente qué color lo pinto. Bueno, es una consulta que el supervisor coordinadamente con la entidad deben resolver y dar respuesta. 5 días. Sin embargo, el supervisor de repente no lo responde en el plazo. Entonces, el contratista dice, ya te hice la consulta, han pasado 5 días, no me has respondido. No es que te lo reitere, ¿no? Reitero al supervisor que no ha respondido. Tranquilo. No hay nada que reiterar. Cuentas los 5 días y en 2 días, dice la norma, le trasladas a la entidad la consulta. Ya no haces otra anotación, sino preparas tu carta, copia de la consulta en el cuaderno de obra y se lo trasladas a la entidad. Señores entidad, consulté de qué color iba a pintar, el supervisor hasta ahora no me responde. Y la norma dice que la entidad en 5 días te debe dar respuesta. ¿Correcto? Entonces son plazos perentorios. ¿Por qué? Como lo vamos a ver más adelante, le va a generar un derecho al contratista porque se le está perjudicando de alguna manera. Imagínate que solo le quedan 2 días de plazo de ejecución contractual y termina su plazo. Con lo cual ya, pasado ese tiempo, va a entrar en multa. Y el contratista dice, ya tengo acá la plata, quiero comprar la pintura, solo me falta pintar. Pintura acabo en 1 día, pero la entidad no me dice qué color lo pinto. ¿De qué color voy a pintar? Si no sé el color.
No es que sea mayor metrado, partida nueva, nada, simplemente de qué color lo pinto. Entonces, una respuesta tan sencilla que se la pueden alcanzar inmediatamente, el supervisor no responde y la entidad se toma su tiempo para dar respuesta o no responde, por último. Si no responde, dice, ok, me estás perjudicando y por lo tanto te tendré que demostrar que la ruta crítica de mi proyecto se ha visto afectada y por lo tanto te voy a pedir una ampliación de plazo. Lo justo. Y eso tendrá el reconocimiento de mayores gastos generales que me vas a tener que pagar, porque a mí me estás perjudicando con la actuación de no dar respuesta a las consultas. ¿Correcto? Ese es en el caso que la consulta no sea requerida al proyectista. Pero en los casos que sí, dice que la norma que el supervisor eleva en 4 días la consulta. Es decir, si el contratista consulta y dice en la columna C5 se ha identificado que es de 25 por 25, sin embargo en las columnas simétricas que se tienen, la columna es de 40 por 40. Se consulta. Vamos a construirlas como dice el plan de 25 por 25 o de 40 por 40 que es todas las columnas. No lo sé. De repente el proyectista sí ha considerado por X razón una columna más esbelta. O de repente ha sido un error al momento de hacer el dibujo en el plano. Tendría que revisar el análisis estructural que ha hecho su especialista y de repente sí hay un error. No lo sé, pero eso que lo diga el proyectista. El supervisor dirá, pues yo también, pues ¿cómo voy a saber? Entonces por eso le dan, considero un plazo bastante holgado, que en 4 días recién vaya a identificar si puede o no dar una respuesta y se lo traslada a la entidad en 4 días como máximo. Entonces, la entidad recibe el pedido, si se hace o no se hace la columna 25 por 25 y en coordinación con el proyectista deben dar la respuesta al contratista. Entonces, en coordinación con mi proyectista, consultaremos y oye, acá está bien la columna 25 por 25 que dice plano tal o hay un error. Y el proyectista dará respuesta. Bien, en forma coordinada, responderá. Perfecto. Hasta ahí no debería pasar a mayores en la normalidad. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si la entidad, al momento de notificar, dice, ¿qué proyectista hizo este estudio? No sé, la consultora AB Ingeniería. Ya, notifíquenle, que dé respuesta. Van a notificar y la dirección que tenían consignada en el contrato ya no existe. Y ahí es una bodega, ya no hay empresa de consultoría. ¿A dónde notifica? Entonces el courier se da media vuelta, regresa a la entidad y dice, no he encontrado esa dirección y acá les voy. Recuerden que tienen 15 días para dar respuesta, si no, puede generar una ampliación de plazo. De esos 15 días de repente ya pasaron 3 o 4. Tienen que buscar con el RU, etcétera, cuál es su domicilio actual, porque esa relación contractual ya terminó el año pasado. No tienen que avisarte y decirte mi nueva dirección es tal, ¿no? Ya terminó la relación contractual, me voy a otro sitio. Y hasta que lo busquen se pierden un par de días. Y una vez que lo quieren notificar, ya están por el día 10, encuentran la dirección, ya mire, esta es la última dirección que por ahí lo hemos conseguido en el registro de la SUNAT, hemos ido acá, ya, este es. Van a notificar y le dicen, sí, acá, sí, bueno, acá le recibo, pero pongo una nota que la empresa está en liquidación. Ya está cerrando las oficinas, ha quebrado, o simplemente ya cerraron el negocio. Ya no quieren saber nada de la ingeniería. Y listo. La entidad
El courier regresa y dice, por si acaso, la empresa ya está cerrando, está entrando en proceso de liquidación y ha recibido, pero por si acaso ya me han dado esa nota de que ya como tal no existe. Y ya estás en el día 12. ¿Qué respuesta vas a dar? De repente es tan complejo que tienes que hacer un análisis estructural, un cálculo estructural. Y la entidad dice, ya, hagamos nosotros. Ya, volteas y ¿quién es estructural? ¿Quién tiene especialidad? ¿Quién ha hecho un curso de estructuras? ¿Quién se acuerda de la universidad? No, yo ya no, mira, que yo hice así estructuras con Cross, ¿qué es eso? Sí, con Cani, ¿qué es eso? No, están desactualizados. No, hay que contratar a un consultor independiente, un consultor individual, una persona natural, más fácil, mediante contratación directa, ya no perdemos tiempo ya. ¿En cuánto tiempo lo vas a contratar? ¿10 días? ¿15? ¿En cuánto tiempo te va a dar el producto ese señor? ¿En 15? ¿En 10? ¿En 5? Te vas a demorar realmente un mes. Y no hay respuesta al contratista. Y como la norma indica a continuación, si no se absuelven los plazos establecidos, el contratista tiene derecho a una ampliación de plazo, siempre y cuando se haya visto afectada la ruta crítica. Y en este caso, de repente sí, las obras de estructuras están en la ruta crítica. Por cada día que te atrases en la respuesta, ampliación de plazo. Puede ser 30 días que te demoraste, 30 días de ampliación de plazo. A 10.000 soles por día de ampliación de plazo, 300.000 de gasto general. Es lo que tienes que pagar. Entonces, la gestión es anticiparse a eso, y para eso es la gestión de riesgos, como lo vamos a ver más adelante. Alguien tiene que estar con el foco encendido y ver, como jugar ajedrez, 2, 3 jugadas adelante, adelantarse. Desde que firmas el contrato para la ejecución de la obra, te preguntarás quién hizo el estudio, porque van a haber consultas. De repente no, de repente sí, pero mejor estar seguro. ¿Dónde está ese consultor? Mándale una carta, dile que su proyecto ya se va a iniciar y que cualquier requerimiento de acuerdo a su contrato me tiene que absorber. Ahí te dirá, no, ya quebró. Ah, va a quebrar. Entonces, contratemos a una empresa con X especialidad. Oye, pero ¿cómo le voy a pagar? A tarifas. Cada vez que le pida algo, me lo voy a cuantificar en horas y eso es lo que le pago. No es un contrato abierto, que le voy a pagar sin que haga nada. No, yo diseño el contrato a mi necesidad como entidad. De repente es un contrato que, gracias a Dios, el proyecto estaba bien hechecito y no se requirió hacer consultas. Entonces, pero ya lo tenía este señor contratado, bajo esas condiciones. No le hice ningún requerimiento, no le voy a pagar nada. Pero ya tuve la precaución de contratarlo y tenerlo a la mano por si necesitaba alguna opinión del proyectista, que en este caso sabía que ya no había proyectista. Entonces, esos son los temas de gestión que las entidades públicas tienen que tomar, el margen de maniobra que tienen. El reglamento no les puede regular todos los casos, todos los escenarios. Lo que se tiene que hacer es gestión. Y si no desarrollamos la parte de gestión, vamos a terminar contratando a terceros para que ellos hagan la gestión. Lo cual es inaudito. Nosotros, en la función pública, tenemos el expertise. Nadie más que yo sabe las necesidades, las carencias, las dificultades. Si quieres, hasta el tipo de contratista que contratamos. Yo ya sé quién es el Pepe el Vivo. Ya lo sé. Entonces, esa expertise yo la tengo que desarrollar. Estamos viviendo unos momentos donde eso se está teniendo de lado y se traslada esa responsabilidad. No, mira, contratemos a fulano, el que me gestione, el que me reemplace, el que apruebe las valorizaciones, los adicionales, el que contrate, el que liquide, el que haga todo. Y yo le pago, encima le pago. Y si viene algo, no, él fue. Viene la Contraloría, no, él fue, yo lo contraté a él.
¿correcto? Pero así no estamos quedándonos con el conocimiento, que es lo más valioso en estos temas, la gestión, el know-how. Y finalmente, que también va a ser desarrollado con mayor amplitud en otra exposición, lo del cuaderno digital. El OCE, la norma ya ha indicado en la tercera disposición complementaria final, que el cuaderno de obra también será digital, ¿correcto? Entonces ya está regulado, simplemente que el OCE tiene que desarrollar una directiva para ver e implementar este cuaderno digital. Eso, como le digo, ya lo vamos a ver en otra exposición con otro docente y van a tener mayores luces al respecto.